A continuación voy a resolver el ejercicio 44 que os he dicho que iba a subir al blog, y he realizado un vídeo porque voy a utilizar el esquema de los apuntes complementarios para que veáis cómo se utiliza y para que os acostumbréis a utilizarlo hasta que ya lleguéis a realizar los ejercicios sin esquema. Bien, el enunciado dice: la reacción del ácido sulfúrico concentrado sobre nitrato de sodio sólido produce desprendimiento gaseoso de ácido nítrico según la reacción que nos dan. El nitrato sódico es el primero. Luego tenemos el ácido sulfúrico y nos da un bicarbonato sódico, bisulfato sódico, o hidrógeno sulfato sódico, que no nos preguntan nada sobre este producto, y por último el ácido nítrico. La primera aclaración que quiero realizar es que, si observáis en la reacción, aparece el ácido nítrico en estado gaseoso, y de hecho en el primer apartado nos piden el volumen del gas. Sin embargo, en el apartado B podéis ver que nos piden calcular el volumen de la disolución de ácido nítrico. Esto es simplemente porque cuando nosotros realizamos en el laboratorio la reacción, recogemos todo el gas en una columna de agua y se genera una disolución, ¿vale? Pero en realidad, para realizar los cálculos tampoco hay que cuestionarse mucho más, porque realmente eso no tenéis por qué saberlo, ¿vale? Entonces nosotros, pues vale, nos piden volumen de gas, pues calculamos volumen de gas, y volumen de disolución no nos va a determinar si hacemos un cálculo u otro. Nosotros calculamos lo que nos piden y punto. Entonces, lo primero que observamos, si ponemos la reacción, es que está ajustada. ¿De acuerdo? En el apartado A nos piden el volumen de ácido nítrico medido en condiciones normales. Acordaros que en condiciones normales nosotros sabemos que un mol de gas ocupa un volumen de 22,4. Sería el volumen molar que vimos en el tema anterior. Entonces, queremos saber el volumen que se obtiene a partir de 50 gramos de nitrato de sodio. Si nos fijamos en el esquema que os he enseñado en clase, el nitrato de sodio sería el producto A y el producto B sería el ácido nítrico, que es el que queremos calcular, del que nos pide el volumen. Entonces, inicialmente nos dan los 50 gramos del nitrato de sodio. Necesitamos calcular su masa molecular y pasar a moles de nitrato de sodio. A continuación, relacionaremos la proporción estequiométrica. Como en el caso de la reacción que nos dan es 1:1, pues resulta que los moles de nitrato de sodio son los mismos que los moles del ácido nítrico. Y por último, para sacar el volumen en condiciones normales, que lo tenemos aquí, necesitaríamos el volumen molar, que son los 22,4 litros que sabemos que ocupa un mol de gas en condiciones normales. Por lo tanto, necesitaremos escribir 3 factores de conversión. Desde los 50 gramos de nitrato de sodio, el primero se corresponde con el factor de conversión que nos permite cambiar de masa a moles con la masa molecular, que la tenemos aquí calculada. El segundo es la proporción estequiométrica, ya tenemos moles de ácido nítrico, y por último conocemos que un mol de ácido nítrico ocupa en condiciones normales 22,4 litros. Así hacemos el cálculo y nos da 13,18 litros de ácido nítrico. Para el apartado B, si nos fijamos, tenemos que calcular el volumen de disolución de ácido nítrico, pero nos dan una concentración, la concentración de la disolución. Sí que es verdad que nos lo dan
moles por decímetro a la menos 3. Acordaros que el exponente negativo significa que está en el denominador. Son moles partido decímetro cúbico, es decir, moles por litro. Es la molaridad, nos están dando la molaridad. Entonces, necesitamos saber primero los moles de ácido nítrico que se obtiene a partir de los 50 gramos y por último añadirle el factor de conversión de que nos cambie de mol a volumen de disolución. Si partimos de los 50 gramos de nitrato de sodio, volvemos a aplicar el factor de conversión de la masa molecular, volvemos a aplicar el factor de conversión de la relación estequiométrica y lo que nos cambia, porque nosotros tenemos mol de ácido nítrico, el cambio de mol a decímetro cúbico de disolución, es decir, la concentración la metemos en este factor último. Si realizamos el cálculo, pues da 0,47 decímetros cúbicos de disolución.